Locos, bienvenidos a Emprendedor Estoico, un podcast donde cada uno de nuestros invitados nos revelan cómo conquistaron sus demonios para hacer que las cosas sucedieran. Recuerda que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué onda, locos? Mi nombre es Francia Armenta y bienvenidos a Emprendedor Estoico. El día de hoy tengo un episodio bastante disruptivo, me llama muchísimo la atención. Aquí tengo a un CEO de la primera empresa que se especializó en remates hipotecarios. Su visión era institucionalizar esa empresa, pero yo quiero que aprendamos acerca de eso, más allá de lo que es los remates hipotecarios. Quiero que nos cuente su historia, saber cómo llegó de hacer lo que hoy es. Y le quiero dar la bienvenida a Luis Lavín. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francia? Muchas gracias. ¿Qué tal? De Tijuana, tijuanense. Tijuanense 100%. Este tema de los remates hipotecarios es un negocio muy anichado. O sea, creo que es algo muy concreto. Entonces, normalmente me voy a las preguntas con mis invitados de qué soñaban cuando eran chiquitos o cuando estaban morrillos, qué era lo que ellos pretendían ser de grandes. Pero como es tan anichado, quiero regresarme al pasado y que me digas cómo te visualizabas tú desde bien temprana edad, 5 años, 6 años, 10 años. Fíjate que muy chistoso porque mi mamá es actriz y bailarina profesional. Ah, mira. Y la realidad es que, pues, mamá soltera, ¿no? Y todo, muchos temas. Sin embargo, mi familia está mucho en otra industria restaurantera, en otro sector. Sin embargo, a mí siempre me gustó vestirme en traje, siempre me gustó viajar por todos lados y firmar contratos. Yo así me veía desde niño, sin entender bien el mundo de los negocios, el mundo de las finanzas, el mundo de absolutamente nada. Mi visión de mí como adulto era vestirme de traje, viajar por el mundo y estar firmando contratos. Y eso es lo que hago ahorita, ¿no? O sea, curiosamente. Y aparte desalojos, que digo. Claro. Eso es lo más divertido. Eso vamos a entrar en materia ahorita con eso. Ya sé. Entonces, quiere decir que vienes de familia emprendedora, como quien dice, familia de negocios. Pues no mucho. Mi mamá, pues, actriz, ¿no? Bailarina profesional. Ella es de Ciudad de México. Okay. Se mudó aquí a San Diego, vino con Emma Pulido a hacer un casting aquí en el Ballet de San Diego. Okay. Ya, le gustó Tijuana, porque pues obviamente Tijuana es súper divertido. Y entonces ya se quedó por acá, ¿no? Aquí tenía un show y todo, ¿no? Entonces, esa es la parte de mi mamá. En el mundo emprendedor, de parte de mi abuelo, tenía un restaurante en Ciudad de México. Pero mi abuela, mi bisabuela. Y por el lado de la familia de mi papá, pues también tenían restaurante. Entonces, sí, un poquito del lado emprendedor, pero la realidad no mucho. Ya después de eso, todos los demás, como que yo no me crié en un mundo emprendedor. Yo me crié como con una línea muy diferente, ¿no? O sea, más de consigue un trabajo, consigue el Infonavit, sé una persona sumisa y sé muy así, ¿no? Okay. Pero pues como soy muy rebelde, nunca hice caso, ¿no? Okay. Entonces es muy chistoso. Personalmente, yo desde muy niño, yo fui a 6 primarias, fui a 3 secundarias, fui a 2 prepas, ¿no? O sea, he estado por muchos lados. Por lo mismo me han criado en Tijuana, en México, Y la realidad de las cosas es que yo siempre he sido como alguien que se ha movido mucho desde muy niño, ¿no? O sea, me gusta mucho hacer negocios, me encanta. Cuando tenía 6 años vendía mi lonche. O sea, mi mamá, como te digo que es actriz, no cocina ni hielo. O sea, cero de la cocina. O sea, es alguien que no me enseñó esa cultura de las mamás, las mujeres deben estar en la cocina. Ella me enseñó a que las mujeres pueden ser líderes, pueden ser muy buenas y pueden ser grandes, ¿no? Entonces, es el tipo de cultura que yo tengo. Entonces, muy chistoso porque, pues, como mi mamá no cocina ni hielo, los domingos siempre comíamos comida chatarra. O sea, siempre comíamos comida chatarra de algún lugar. Y yo los lunes la vendía. O sea, me llevaba lo que me sobraba de, no sé, de la pizza y la vendía. Decía, ¿quién es el niño más gordo y más rico de la escuela? Y a eso se la vendía. Y lo intercambiaba, hacía muchos intercambios. O sea, mi diversión los lunes era intercambiar cosas, o sea, por dinero, o sea, solo por la sensación de hacer negocios. Estoy hablando 6, 7 años. O sea, entonces toda la vida he sido muy así. O sea, a los 13 años
hacía fiestas en mi casa y cobraba por la entrada Ok. y así. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre, siempre he sido muy así. ¿Y dónde consideras que haya nacido esa chispita? Porque digo, siempre está el emprendedor que nace, que lo trae y otro que se hace en el camino, ¿no? Pero alguna vivencia que tengas que hayas dicho, me voy a ir por el más gordito de la escuela y a ese le voy a cobrar. ¿Y cómo nace en ti? No, la verdad es que yo siempre he creído que tengo esa parte, ¿no? O sea, siempre he vibrado. No es que haya sido una experiencia que me haya pasado o que alguien me haya nutrido. Claro, O sea, a lo mejor la rebeldía siempre he sido muy rebelde, muy, muy rebelde. La gente, desde que yo tengo uso de razón, o sea, alguna vez mi abuela dijo, ni que fuera gripa, nunca se le va a quitar. Entonces, siempre fui como muy contreras. Y yo creo que por llevar la contra al no se puede hacer esto, no puedes hacer esto, al búscate un trabajo, no sé, de 8 a 8, de 8 a 6 sí. y todo eso, creo que el que la gente me quisiera criar así, me hizo justo hacer lo contrario y eso es lo que me ha hecho ser un gran emprendedor, ¿no? Un poco esa Y parte. en ese camino, esa crianza, llegaron a puntualizarte en qué etapa de tu vida el hecho de, porque veo que es una repetición constante en los emprendedores, ¿no? De que mi familia no era emprendedora y me decía que siguiera esta línea, pero ¿cómo te lo comunicaban a ti? O sea, así directo, así, búscate un trabajo. Sí, o sea, siempre, al final siempre fue como una línea por ejemplo, un tío que es una figura importante en mi vida, hermano de mi mamá, pues él siempre fue un excelente estudiante, excelente en su profesión, una persona de profesión, estuvo en temas de gobierno y así, ¿no? Su hermana, mi otra tía, por ejemplo, es maestra. Entonces, un sistema muy escolarizado, Sí, muy de, si terminas una carrera vas a ser exitoso, cosa que es completamente mentira hoy en día, claro, ¿no? En el pasado, claro que existe, pero pues hoy nadie te garantiza eso, ¿no? exacto. Entonces, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que siempre fue como de esa línea de hacer lo correcto y así, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues son ideas que tiene la gente, son ideas que tienen las familias. Yo personalmente veo que también hay muchas ideas que hay en las familias. Yo no vengo de familia de mucho dinero ni de muchos recursos. La gente siempre por ahí cree otras cosas. Digo, tuve la oportunidad de estudiar en una gran escuela en el TEC de Monterrey, pero fue gracias a una beca deportiva. Y como la gente también escuchaba que uno viaja a Los Ángeles, así, tengo familia en Los Ángeles, pero pues no es por recursos, Claro, es porque sí, sí, tengo sí, familia allá y porque es más barato ir a Los Ángeles que cualquier otro lugar, claro, que ir a Cancún, ¿no? sí, Entonces, bueno, pero cosas así, ¿no? Entonces, y mi familia, al final, dentro de un punto de vista de clase media, por decirlo así, pues tienen sus propias limitantes. Y dentro de sus limitantes y sus realidades, creo que ellos veían como la ambición o como el querer más, sí, más bien como algo malo, ¿no? sí, sí, sí. Y eso pasa muchísimo. Yo creo que algo que tienen todos los emprendedores es mucha ambición. Ujú. Mucha ambición, hay algunos que obviamente la enfocan mal, pero yo te puedo decir que desde muy chico tuve mucha ambición y eso fue algo que me determinó. Que mi familia me decía, no, no puedes ser ambicioso. Pues la verdad es que no podían controlarlo, ¿no? Entonces, ¿Y eso en qué momento pasó que te dijeron, no, no, no puedes ser ambicioso? Porque, digo, ahorita me platicabas, ¿no? Tú a los 6 años te veías de traje viajando por todo el mundo, pero ¿dónde empieza esa limitación, podemos decir, psicológica y mental, pero que gracias a tu hiperactividad en el tema del emprendimiento, no ocurrió que no cumplieras tu sueño? fíjate que, o sea, ¿de dónde nace todo este tema de por qué ser ambicioso? Fíjate, tiene que ver mucho, reitero, o sea, la parte de cómo te educan los papás, ¿no? Y pues mi mamá es actriz, bailarina, todo eso. Y de alguna manera es un mundo artístico muy Sí, interesante, ¿no? Entonces, estar en backstage, estar en ciertos lugares, estar en todo ese tipo de cosas, conoces un poquito gente interesante. Aparte, pues, desde su punto de vista artístico, siempre, yo no me crié con Disney, yo nunca vi películas de Disney. O sea, yo vi películas adultos, ¿no? O sea, y me refiero a películas, o sea, yo vi El Padrino a los 6 años, ok, o sea, yo vi Scarface, ay, sí, o ok, sea, entonces yo vi otros tipos de películas, ¿no? Wall Street, o sea, no lo de Wall Street la original. Entonces yo, ese tipo de películas, sí, así. Y a la falta de una figura paterna, sí, mucho de ese tema fue algo muy importante.
porque esos fueron como mis figuras paternas. Entonces yo decía, yo de grande quiero ser así, como esos personajes que son muy importantes, ¿no? Y creo que se desarrolla una personalidad desde muy joven que hace eso, ¿no? Básicamente es ¿Y un qué poquito. tanto impactó en tu vida en no tener esa figura paterna? Porque digo, a veces lo veo desde perspectiva y en la parte, a lo mejor nosotras como mujeres, la conexión obviamente Claro, con la mamá, etc., etc., pero ¿cómo influyó en ti? cero. O sea, Cero. no extrañas algo que no tienes. No extrañas algo Y que al no final, tienes. no tienes una sensación así de vacío, de Claro, nada, de me hubiera gustado. No, la verdad es que, o sea, mi mamá es mucha mamá, entonces no se necesita nada más. no lo conociste. Sí, y convivo con él, pero pues no fue parte Ok, del momento de la historia, ¿no? ok. Entonces sí. Muy bien. Cuando empiezas a visualizar esta parte del tema del deporte, porque acabas de decir Tecnológico de Monterrey, beca deportiva, ¿cuándo entra ese mundo y si era para ti algo que querías profesionalizar? Como llegar a profesional, no, pero sí aprendimos que teníamos talento en eso, ¿no? O sea, Ok, la realidad de las cosas es que, o sea, siempre supe que me gustó ver el fútbol americano, o sea, me encanta desde toda la vida. O sea, es el deporte que yo sigo, yo nunca me gustó el fútbol soccer y el americano siempre fue mi pasión, ¿no? Entonces, cuando llegué por ejemplo, a cierta edad, que ya empezaba a salir, que ya tenía ciertas libertades, pues una forma de controlarme fue entrar al fútbol americano. Entonces, algo que ya había jugado antes y fue una manera de poderme decir, oye, pues él es bueno en esto, pero pues vamos a canalizar esa energía y todo claro, eso en eso. Y eso fue. Y la verdad es que sí tuve mucho apoyo de mi tío, de esta persona que fue, que me apoyó económicamente. Y pues me puso un gimnasio pequeño ahí donde vivíamos y todo. Entonces se le invirtió un poco a eso y dio resultados, la verdad, dio resultados. Digo, un deporte te sí, hace una persona mucho más completa, ¿no? Te claro, hace competitivo, aguerrido, aprendes a que te caes y no pasa nada, aprendes a lidiar más con las derrotas, ¿no? O correcto. sea, yo veo a muchos de mis ejecutivos, empleados, gente que está en mi team, o sea, de repente tienen una derrota y la sufren mucho, ¿no? Sí, O sea, claro, y sí, sí, claro, sí. pues se siente feo, pero la realidad es que aprendes esas cosas, ¿no? Y si las aprendes de más joven, pues aprendes Pues mucho. mejor, ¿verdad? Así Para es, poder avanzar. así Y en es. ese momento, esa particularidad que tienen los niños o los adolescentes que cambian de escuela cada ratito, que los corren, que eran los que eran de 7, dime qué particularidad tenías tú, Luis, de pequeño para llegar a ese punto donde canalizaste toda tu energía y decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir por el deporte. Claro. O sea, ¿qué me pasaba mucho? O Sí, sea, pues rebelde. O sea, rebelde siempre. O sea, muy, muy rebelde. Yo reprobé segundo de secundaria. ok. Entonces, ese fue un tema que ahí fue cuando me dieron cuenta. Y no reprobé por burro, ¿no? La verdad, siempre he sido bien trucha para la escuela, pero siempre he sido bien canijo. Entonces, te puedo decir que, por ejemplo, yo no iba a la escuela jueves y viernes ¿Y a dónde durante todo un a año. dónde ibas de pinta? ¿A dónde te Lo que, pinteabas? sí, pues, casas de amigos, todo. Me juntaba con gente mucho más grande que yo. Ah, ok, Entonces, mi mamá tenía una academia de danza y daba 15 años, ¿no? ok, Entonces, cuando yo era más chico, pues todos querían ser mis amigos, los de prepa, porque pues querían, tener acceso a las niñas que iban a los 15 años, ¿no? ok. Entonces, o sea, era como ese tema. Y tuve acceso a amigos mucho más grandes, entonces por ahí me pinteaba con ellos, ¿no? Entonces siempre fui muy vago, pues. ¿Consideras que maduraste antes de tiempo por pues, por esas relaciones de mayor edad? Sí, pero desde antes yo ya era mucho más maduro. O sea, Ok, desde los 6 años yo ya tenía mucho entendimiento de otras cosas, ¿no? Entonces sí te puedo decir, desde no ver Disney, ay, desde sí, más sí. chico, o sea, esas cosas, ¿no? O sea, yo nunca vi la vida en una burbuja así, color de rosa, o sea, ¿Y cómo le hacías para conectar con los otros niños que normalmente, regularmente, no, el nivel de maduración cambia mucho cuando tú ves claro, la vida diferente desde chica? Porque también me acuerdo y conecto ahí en ese sentido, desde muy chiquita y morrita, a mí me traían como si fuera adulta, sin perder la parte de que era una niña, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti esa convivencia con niños de mi con edad, niños de tu edad? todavía me lo pregunto, nunca pude conectar con ¿A niños de mi edad. poco? Sí, O sea, no te ibas con ellos, eras distante, eras sí, líder, no, ¿cómo eras? no, nunca tuve, te puedo decir que así, cero amigos ¿A o poco? sea, sí, cero. Y luego pues cambiando tanto de escuela, Sí, o sí, sí. sea,
siempre fui el nuevo, ¿no? Ajá. Siempre fui el nuevo y nunca conectaba mucho. Y no, te voy a decir que no, la verdad es que nunca pude hacer muchos amigos, ¿no? ¿Y en ese segundo de secundaria fue la primera vez que reprobabas? No, En también todo reprobé tercero de primaria. de primaria. Sí. ¿Y en secundaria más o menos ya traías alguna idea de lo que querías de la vida o nada? No, sí, ya. ¿Qué traías? La misma visión, pero ya un poco más Sí, después supe certera. que quería ser abogado, pero eso lo Ok. supe como a los 8 años, ¿no? Entonces, y desde los 8 años yo ya sabía que iba a ser abogado. ¿Y qué pasó? Porque Pues soy abogado. No, eres abogado, pero ¿qué pasó a los 8 Ah, años para decir, quiero ser abogado? Y con esa mentalidad creciste y... sí, por lo mismo de que quería vestirme de traje, quería... O sea, fue directo por esa Sí, o parte, o sea, quería sea... vestirme de traje, firmar contratos y viajar por el mundo y hacer mucha lana. Entonces, y eso fue algo que lo vi y se me hizo muy pasional. Y aparte, me encanta, ¿no? Y creo que el abogado es una carrera, dice mi socio, es una carrera muy alcahueta, porque cabes en todos lados. Y tiene toda la razón. O sea, Bien que puedes importante. ser abogado, puedes trabajar en final. Digo, yo fui Godín muchos años y me contrataron en todos lados de todo tipo y porque la carrera de derecho entra en todos lados, o sea, Sí, entonces, de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Tijuana trabajé en el banco, en un banco de aquí, ahí por Plaza Financiera, y pues necesitaban contadores financieros o otras cosas, o abogados, o sea, te contratan de todo, y lo mismo en otros lados, ¿no? Entonces, te puedo decir que es una carrera que me dio mucho acceso a muchísimos trabajos. Eso es algo muy importante. O sí, sea, para ser un gran emprendedor, mucha gente quiere ser emprendedor de que sales de la carrera y ya quieres emprender. sí. Es que pasar por un montón de trabajos, por un montón de Sí. procesos. Mientras más grande la empresa, mejor. Ujú. Y así vas a aprender un montón. Y la abogacía te da esa amplitud, ¿no? Entonces, Y esa visión cuando estudiaste tú, ya estabas en el TEC de Monterrey, pasas la prepa, que tu visión seguía siendo clara, no sé si, me imagino que de tan maduro que eras a tu corta edad, ya tenías hasta la visión de la escuela que ibas a ir. o sea, ¿a qué escuela quería ir? Sí. No, o sea, sí, pero no, yo sí quería ir a otra escuela. Yo no quería TEC. Ok, O sea, yo quería ir a la UDLA de Puebla. ok. Siempre fue mi sueño. O sea, mi sueño así más grande fue estudiar en la UDLA de Puebla. Pero muy Eh, bueno el TEC de Monterrey, ¿no? claro, más la UDLA de Puebla. Entonces, Te quedaste con la espinita. sí, lo que pasa es que es el mejor equipo de fútbol americano Ah, y ok, todo. ok, Entonces, ok. y la verdad digo, sí, soy borrego y todo, pero los aztecas son los aztecas, la verdad. Entonces, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces es un tema. Ok, y cuando entras a la carrera, comentaste, bueno, empezaste a trabajar y todo, ¿empezaste a trabajar desde qué etapa? ¿Previo a cuando tú estabas estudiando en el Inter o hasta el Desde los final? 17 años, Desde los 17 años. ¿Y sí, cuál fue ese fue tu primer trabajo? un sushi. Sushi. ¿Qué Ujú. estabas mesereando, haciendo sushi? Empecé de dishwasher Ok. y después pasé a... Cocino yo desde los 10 años. Entonces, o sea, me encanta cocinar. Todo el mundo quería que yo fuera chef. Ajá. Entonces, y pues rebelde, ¿no? O sea, obvio no. Entonces, pues cocino muy bien y la realidad es que de dishwasher pasé a ya barra fría, hacer sushi y luego ya pasé a parrilla y así, digo, duré como 6 meses, ¿no? O sea, pero Y sí, desde los 17 hasta los 24 que inicia ese el gran emprendimiento, emprendimiento, claro, estuviste trabajando todo el tiempo, no todo el te tiempo. detuviste. No. Y del sushi qué pasó? Del sushi, un call center, de ahí pues estuve ya no me acuerdo, bueno, estuve como gerente en supermercados, o sea, pero como de los jefes de las demostradoras, de los que te dan ahí en Sí, sí, demostración, sí. así, entonces como tipo de un producto así de azúcar, así como Splendid, sí. Entonces, bueno, así, o sea, ahí, no sé, muchos lados, ¿no? Yo digo, yo soy el Cantinflas de los trabajos financieros, o sea, vendía Forex, di créditos de carro, di créditos de casa, di tarjetas de créditos, seguros, que eso fue gran parte de mi experiencia. Los seguros fue algo que me ayudó muchísimo en mi carrera. Y así hasta que terminé en la industria financiera, ¿no? ¿Cuándo entra en la primer conexión con todo ese mundo financiero? Ya pasaste el sushi, pasaste el autoservicio, fuiste gerente de tienda. Es que el mundo financiero entró muy rápido porque mi segundo trabajo en el call center era vendiendo seguros, Ah, ok. pero pues como call center. Ajá. Entonces de ahí ya pasé a vender seguros Ujú. en GNP, una empresa muy grande. Todo esto fue en Ciudad de México, ¿no? Ok. Porque yo estaba estudiando allá. O sea, entonces
pero yo traía el corporativo, o sea, estoy hablando de un edificio que es el tamaño de la UABC. O sea, te tienes que mover de un carrito, en un carrito de golf de un lado a otro. Entonces, un corporativo tan grande te forja mucho. O sea, te hace muy, o sea, porque entrar desde muy joven a una industria tan grande siempre es una súper recomendación que Claro. yo le hago a todos Sí, los sí, sí. emprendedores, ¿no? O sea, sal de la carrera y trabaja en el corporativo más grande, no importa que te paguen nada, porque te están dando una masterclass de cómo vas a aprender y cómo funciona un negocio grande, Claro. ¿no? Y nada, pues ahí, entonces, ahí estuve como año y medio. Y ya después todo lo demás tuvo que ver con finanzas, créditos y todo. O sea, ¿Qué edad tenías cuando empezaste con todo este tema de créditos? 20 años. 20 años, Sí. ok. ¿Ibas como, pues ya tenías que un año y cacho en la carrera? Sí, ¿O dos añitos en la carrera? Sí. ¿Y ahí tú ya visionabas una empresa? Que saliendo tú ibas a los 24 Sí, años ibas pero a... algo la verdad muy chistoso es que yo esperaba que iba a ser empresario como hasta los 33. Ahorita Ok, tengo 33. ok. Yo esperaba que iba a empezar mi empresa a los 33 años. Era lo que yo pensaba. Ajá. Entonces yo pensaba que iba a tener una carrera profesional durante más o menos unos 10 años, de 10 a 12 años. Y yo esperaba como empezar mi emprendimiento a los 33. Era una idea que tenía, ¿no? Entonces, digo, me adelanté un poquito. Sí, bastante. Sí. Como administrador de cartera, supongo que ahí iniciaste tú con esa como visión o esa cosquillita de las cosas. ¿Dónde empieza a volverse interesante para ti este tema de los créditos hipotecarios? Un tema bien chistoso es que yo me salí de mi casa muy joven, a los 19 también. Okay. Entonces, por rebelde. Entonces yo vivía solo desde los 19. Vivo solo desde los 19. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Que pues, vivía en un cuarto muy pequeño, ¿no? Y me gustaba, pues, mucho ir a visitar propiedades. Toda la vida me ha gustado ver propiedades, o sea, caminar por la calle y estar viendo propiedades, ¿no? Y así, y es algo que me apasiona mucho. Y antes me gustaba, marcaba y decía que mi papá me había ¿Te mandado interesaba la propiedad? para ir a comprar la propiedad y así. Entonces siempre fue algo que me gustó, ver propiedades, ver casas. Y me llamaba mucho la atención eso. Y siempre me gustaron las casas, siempre me gustó ver casas, me encantaba. Y hasta la fecha, o sea, voy en el carro y voy viendo casas. Oportunidades, ahora son No, oportunidades. ahora veo las casas más, si está medio sola, abandonada y así medio Ahí es. descuidada, voy y veo quién vive allí, ¿no? Y ya, pero bueno, es otra historia. Siempre me ha gustado ver casas, siempre me ha gustado eso. Y pues soy abogado, entonces ya cuando está toda esa parte y luego las finanzas, pues juntas esa parte de combinación de todo y cuando entras a una administración de cartera hipotecaria, estás hablando pues, en el banco es súper aburrido, o sea, lo hacen ver ellos súper aburrido, Sí. porque es como, aquí hay una lista de deudores, todos estos deudores no pagaron su casa y tu objetivo es deshacerte de esto, o sea, esto es como la cosa que nos sirve y entonces tenemos que deshacernos, cueste lo que cueste, sí. ¿No? Entonces es lo que hace el banco, ¿no? Y tú nada más te deshaces de un papel, pero cuando ves la historia y lees los documentos y todo, dices, hay un montón de historia detrás de todo esto, ¿no? Está bien padre porque tú ves y te enteras de muchos chismes ahí en eso, ¿no? Dices, esta persona perdió su casa porque se divorció, o porque le pasó esto, o por ejemplo, porque compró con estas condiciones, o sea, le dieron un crédito mal. Entonces tú ves todo eso, entonces lo fuimos sacando, ¿no? Entonces eso fue un poco, ¿no? Pero a mí realmente me apasionaba, o sea, lo que hacía, ¿no? Entonces fuimos disruptivos en muchas cosas, creamos muchos modelos de eso. Yo les propuse a estas administradoras en específico, cambiar la forma en la que ellos hacían los negocios. Okay. O sea, yo les decía, es que esto es un producto financiero súper rentable y se puede vender, es un intangible, y se puede vender como los seguros y puedes crear algo increíble. Y pues nunca me pelaron. Y ¿Qué edad tenías ahí? 23. 23, ok. 23 o 22. Ahí empezaban a hacer esa cosquillita entonces de hacer algo. Sí, no, bueno, esto está bien interesante. Cuando yo entré a trabajar a esta administradora de carteras, yo 2 semanas antes yo mandé mi currículum a una empresa que pertenece a Carlos Slim, que se dedica a hacer antenas en muchos lados, ¿no? Entonces yo quería trabajar ahí. Entonces mi sueño era trabajar ahí. Nunca me marcan. No me marcan y pasa como un mes y me marcan de esta administradora de carteras. Cuando me marcan ahí, me dicen, perfecto, entras la próxima semana. Me dicen, vete a hacer tus psicométricos, hago los psicométricos, me dicen, perfecto, pasaste, entras el lunes. Entro el lunes, martes, miércoles,
Y el jueves, no me acuerdo si era jueves o viernes, pero básicamente entre 4 y 5 días yo estaba trabajando ahí. Me marcan de la otra empresa. Donde querías. Donde quería. Ajá. Que pagaba el doble, que te daba carro y que era todos top, los beneficios. Todo top. Y me dicen, oye, sí te quedaste. Me dice, vente, era viernes, me dice, vente el lunes a firmar contratos y ya, ¿no? Y entras la próxima semana. Y pues les dije que no. O sea, rechacé a la empresa que me había, o sea, la empresa a la que yo había querido o la que había aspirado. Y donde te quedaste es donde estabas con el tema de la administración de la cartera. Ajá. Y que querías tú empujar esa parte de disruptiva. Ahí todavía no sabía. Eso es a lo que voy. Ok. O sea, el punto es que, o sea, yo acepté quedarme en la empresa que me contrató primero, que la empresa, aunque me daba mejores cosas, claro, me quedé en la que me contrató primero, ¿no? ¿Motivo? O sea, pues porque ya llevaba 4 días trabajando ahí. Dijiste, no, por ética. Por lealtad, ¿no? Por lealtad, o sea, dije, ellos ya me contrataron y todo. Sí. Y después de eso entendí que era lo que quería hacer toda mi vida. O sea, me encantó, o sea, cuando vi todo el contexto de los desalojos, de recuperar la propiedad, cuando ves todo el dinero, o sea, que se genera macroeconómicamente, no que tú ganas como individuo, claro, sino el recuperar una casa, lo bueno que es para la sociedad. O sea, el recuperar una casa porque no se le estás quitando a alguien. O sea, esa persona ya la perdió, pero tú estás regresando a esa casa, es como una caries. Claro. O sea, es cuando entiendes eso en nivel macroeconómico, es buenísimo. Entonces yo dije, esto es algo muy, muy padre. Entonces, eso fue lo que más te llamó la atención, lo que podía impactar a nivel global. Sí, y lo poco que estaba explorado. O sea, te estoy hablando que es un negocio que es muy joven, ¿no? En el 2014 todavía no se tenía ni idea de cómo se operaba. Inició en el 94, después se brinca 2004, algo así. Es correcto, yo siempre digo, es como cíclico, ¿no? Sí. En el 94 nace todo el FOBAPROA, todo el problema que tenemos en la industria financiera, bueno, industria financiera no, el sistema financiero tiene un colapso, ahí nace, de ahí de 2004 como que se empieza a vender la cartera y toda la cartera vencida, y de ahí en el 2014 apenas como que se empezaba a vender, ¿no? Estamos en 2025, o sea, tienes 11 años desde que realmente empezó. Entonces, Urban existe desde el 2016. Tiene casi 9 años, ¿verdad? No, realmente el 2016, ya, okay. Pues ya 10 años. Bueno, sí, o sea, 2016 sí, 9 años, ¿eh? Pero ya íbamos, entonces es nuestro 9º ya para el 10º. Muy bien. Aquí este tema, antes de iniciar en la materia de lo que es la carnita de Urban Capital, explícanos en palabras, así que para nosotros los mortales, ¿qué son los foreclosures? ¿O vienen siendo las sesiones de derecho? Sí. ¿Qué es en pocas palabras? Sí, digo, y el estadounidense lo sabe muy bien, ¿no? El foreclosure. Sí. O sea, pues alguien no pagó su casa, entonces tú eres el holder o el tenedor de los derechos de cobrar. Entonces, explicado de la manera más sencilla posible, es, el banco te puede quitar tu casa si no se la pagas, pero el banco no te la va a quitar. Entonces el banco se la va a vender a alguien más y ese alguien más va a comprar, porque ese alguien más compraría eso porque lo va a comprar una fracción del precio. Entonces tú compras los derechos a cobrarle la casa a esa persona. Entonces, y eres dueño por medio de una escritura notarial de cesión de derechos, donde ya eres dueño de cobrarle a esa persona. Entonces eres como si compraras un pagaré a la fracción de, o sea, yo siempre lo digo así, ¿no? Es como de, o sea, imagínate que tú, Francia, le prestaste a alguien y tú le prestaste 20,000 pesos y esos 20,000 pesos que tú le prestaste, tú no quieres cobrárselos, no te interesa, pero llegas conmigo y me dices, Luis, pues tú te dedicas a cobrarle a la gente y todo, entonces, bueno, pues cómprame mi pagaré. Yo te voy a decir, pues sí, pero no te lo voy a comprar a los 20,000 pesos. Yo voy a gastarle, le voy a invertir y por qué tener. Entonces yo claro, sabes que te va a dar 5,000. Y ya ahí tú dices, bueno, perfecto. Tú agarras tus 5,000, yo me quedo ese pagaré y ahora yo recupero, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? O sea, es muy sencillo, pero es muy complicado. Sencillo, pero muy complejo, ¿no? No, la verdad la gente lo hace muy rebuscado porque como sí, todos son abogados, o sea, toda la gente en esa industria son abogados financieros y todo, o sea, quieren meterle todo. Y sí, lo puedes manejar tan complejo como quieras, pero la realidad es que es muy sencillo. Entonces, si un deudor no paga su deuda, eventualmente la va a perder porque alguien va a comprar los derechos de cobrarle, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces, así funciona.
Dato curioso que vi por ahí, los mexicanos, digo, creo que somos buenos pagadores, el 97%, hay 4% de créditos ahí, Pues no son tan buenos, ¿no? O ¿no? sea, no, más bien Pero lo si es que... el 4% o me No, equivoqué ahí. el 4%, no, lo que dice, el 4% de la industria de los créditos hipotecarios están en mora. O Ajá, sea, pero, o sea, no quiere decir que el otro 97 vaya a terminar de ok, pagar. eso sí, O bueno, eso sea, sí, eso entonces, sí. o sea, al final... Tienes razón. No, y cambia conforme a unas situaciones muy grandes, ¿no? COVID, o sea, ahora el COVID, ya en 2 añitos se vienen en muchas casas resultados del COVID. ¿A poco? Cuando hay un desastre natural, Ok, como lo que pasó en Acapulco, pues si hay un desastre natural, se deja de pagar. sí, En Cancún también hace muchos años hubo un huracán muy fuerte, entonces ahí ese tipo de cosas van afectando, ¿no? Y obviamente otros temas, pero la realidad es que no siempre, aquí en Tijuana pasó por el 2008, o sea, que afectó mucho en Estados Unidos y la economía se vio afectada, una burbuja sí, inmobiliaria que afectó en Estados Unidos y terminó afectando también a Tijuana. Entonces se cayó la economía, había muchos temas de inseguridad también en esa época aquí en Tijuana y eso terminó derrumbando y fue cuando aquí no sé si te llegó a tocar de que o sea, había fraccionamientos que estaban invadidos por un montón de gente, sí, ¿no? O sea, completamente invadidos o casas abandonadas y así, ¿no? Entonces, pues eso es un tema, ¿no? Y al final es un tema de oportunidad. claro. Vamos, es un negocio de oportunidad, de que la gente, al final estás aprovechando la oportunidad de que no paguen, ¿no? Pero el 4% de un 97 es un montón. O sea, no somos tan buenos No, para... no, claro, Se claro. cae, o sea, con un poquito más se te cae la economía, créeme. O sea, Sí, parece que es un tema, pero no, o sea, buenos pagadores en Estados Unidos. Ahí sí sí, son buenos claro. pagadores. No, allá, No, porque allá sí los desalojan sí, rápido. allá rápido. Sí, entonces, pero es un tema, pero sí, básicamente. A los 23 años, pues te das cuenta de esta parte, pero a los 24, o sea, prácticamente menos de un año, inicia tu empresa, Urban Capital. Dime cómo tienes la visión de institucionalizar algo que van haciendo prácticamente. Sí, o sea, porque precisamente como yo ya había trabajado en, o sea, es que esa fue la visión, o sea, la visión fue institucionalizarlo, o sea, el tema era, como yo había trabajado en GNP, que es la aseguradora, y en este corporativo muy grande, entonces yo veía cómo vendías un intangible con una manera tan institucionalizada. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, la realidad es, eh, aprendí que podía institucionalizar algo que no tenía reglas, que no tenía un líder, que no había nadie, que cada quien lo hacía con su propia interpretación. Uh O -huh. sea, no tenía ni siquiera un nombre coloquial, en cada ciudad le decían diferentes. Aquí en Tijuana le decían casa adjudicada, allá Uh -huh. en Cancún le decían sesiones de derechos y así, en todos lados le decían de una manera diferente. Entonces, pues básicamente lo institucionalizamos por la simple razón de que no había nadie más que lo hiciera, ¿no? Que lo hiciera formal. Y desde que creamos Urban, o sea, ahorita justo que dices, o sea, yo tenía 22 años cuando, o sea, yo lo desarrollé como año y medio, antes de empezar. ¿Cuál fue la primer piedrita como cuando es la construcción que va a arrancar que dijiste tú, aquí está esta área de oportunidad, en este día yo sé que voy a comenzar una empresa que va a capitalizar millones? Sí, O sea, ¿cómo te diste cuenta y qué paso diste para todos los emprendedores que están allá afuera? Porque ahorita, pues, tú eres un empresario y obviamente venías de trabajar en diversos nichos, uh-huh. pero ¿cómo decir, oye, quiero emprender y quiero ser empresario? Bueno, es bien duro, ¿no? Tienes que estar medio loco. O Sí, sea, claro, tienes que tener locura, pero porque está difícil ser emprendedor y sobre todo en México, ¿no? sí, claro, Mira, me han hablado muchas veces del tema de emprendimiento, pero la realidad es que no todo el mundo puede ser emprendedor. O sea, y no todos los negocios son tan rentables como el de los remates. O sea, la ventaja de este negocio es que en una operación te vuelve súper rentable. Yo claro. tenía 750 pesos en mi cuenta de banco. O sea, el A día tus 22 años, 23, a 24, mis 24. 24. Ajá. 750 pesos tenía en mi cuenta de banco. Y yo pasé de un martes en la noche tener 750 pesos a un miércoles a las 10 de la mañana tener 294. O sea, que al final eso es un tema que dices, pues ese margen de utilidad en una sola operación no te lo da cualquier negocio. Y pues, o sea, no te puedo decir que todos los emprendedores van a tener esa fortuna, porque si lo que tú vendes es un producto
que requieres vender volumen, requieres muchos clientes, requieres muchísimas cosas, marketing, todo. O sea, también en mi caso fue una condición de que el negocio en sí genera un buen margen rápidamente. Claro. No te voy a decir que no me esforcé, estuve 2 años y medio antes intentando hacerlo, ¿no? O sea, el negocio. Entonces, pegó realmente 2 años y medio después, ¿no? Entonces, De los 24, o sea, los 20. no, o No, sea, previo, ¿no? no, o sea, o sea, el negocio lo tuve, o sea, yo pegué a los 24, pero yo empecé a comercializar, a promocionar, a manejar mucho de todo esto desde año y medio antes, ¿no? Ok. Entonces, o sea, básicamente sí teníamos o sea, mucho trabajo. No fue así como de que, decidí hoy y mañana ya tuve... Ok. O sea que tú hiciste transacciones desde antes de que Urban Capital naciera, tuyas, propias. No, ni una, nunca Ni pude una. cerrar ni una. No, o ¿Y sea, cómo fue la primera la primera, para Urban Capital? o sea, lo que pasa es que, digo, un tema medio técnico, pero no sin meterme mucho. O sea, tú tienes acceso a la cartera del Sí, a banco. Y ver, pues todo yo trabajé visualizar. ahí y pues así fue. Entonces, cuando tú tienes acceso a esa información, pues puedes voltear y decirle a la gente, oye, Francis, ¿sabes qué? Mira, tengo esta casa que vale 2 millones de pesos, pero te la vendo en remate en 350, súper barata, ¿no? Entonces, pero a mí me vas a pagar para que yo te ayude con todo el trámite otros 300, ¿no? Entonces, y tú le vas a pagar al banco y me vas a pagar a mí otros 300. Y eso es lo que hace muchísima gente intermediando. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que tú puedes intentar hacer eso y pues yo lo iba haciendo, yo lo iba haciendo, yo lo iba haciendo, yo lo iba haciendo. De manera interna para la empresa a la que trabajabas. No. O sea, tú. No, es que yo salí de ahí antes, o sea, Ok. por ahí estamos confundidos como las fechas, ¿no? Sí. O sea, GNP a los 20, entró a los 21 a esta empresa, a los 22 yo, o sea, ya no trabajaba en esa empresa. Ok. O sea, entonces, y yo, o sea, yo de ahí, o sea, intenté hacer mi negocio o arrancar mi negocio pues, todo ese tiempo. Ok. Ajá. Entonces, o sea, yo no es que dejé la empresa a los 23 o 24, o sea, yo la dejé mucho antes. O sea, estabas como independiente y como tal, Urban Capital no existía. No, o sea, pero yo estaba trabajando en muchos otros lados. O sea, vendí carros, trabajé en el banco, aquí en la firme, o sea, pero yo estaba intentando hacer ese negocio, ¿no? Entonces... Y todo comienza a partir de ese número de cuenta de 750 y después... Así es. ¿Cómo fue esa primera experiencia para ti después de 2 años de estar trabajando? O sea, lo que pasa es que ya sabíamos cómo hacer la operación, porque cuando yo trabajé en la banca, lo había vivido desde el otro lado, ¿no? Al final, ¿cómo fue? Pues se siente muy cabrón, ¿no? O sea, porque tú puedes cerrar otras operaciones de otras cosas, de otros temas, o sea, y cerrar ventas. También cuando vendí carros, pues vendes una Suburban y se siente increíble, ¿no? Pero pues tú solo cobras la comisión. Pero cuando ya es tu operación, tu primer venta, entonces pues eso está muy bien. Ahora, la realidad es que yo sé vender desde los 6 años. Entonces, no te puedo negar que tampoco es como que, wow, ¿no? O sea, pues sí, también... Era algo que sabías que iba a llegar. Sí, es una condición nada más de encontrar el producto correcto con el cliente correcto y no rendirse y pues, o sea, esforzarse y también, o sea, be in the right place, right time, ¿no? O sea, en el momento indicado, en el lugar indicado. Por ejemplo, un tema bien bueno, ¿no? Ahí, la verdad. A mí me sirvió, yo trabajaba en Telefónica Movistar en el edificio Vía Corporativo y abajo había un business center, que es donde tuve mis oficinas mucho tiempo, que se llama iOS Office. Entonces, ellos tenían esas oficinas. Un día bajamos porque hubo un simulacro. Entonces, bajamos todos los de ahí y me toca subirme en el elevador, o sea, con mucha gente, y me toca subirme con una que es la gerente de ahí de iOS Office. Le dije, oye, a mí me interesa pues ver como pues yo de chismoso nada más, ¿no? O sea, dije, no tengo el dinero, pero pues yo, oye, cotízame, ¿qué onda? Me dice, pues sí, vente mañana, te invito a un café aquí en el iOS Office. Ya me enseñan las oficinas, todo. Y me empiezan a platicar de cómo funciona todo y no se me hizo tan caro, todo bien, pero obviamente no tenía el presupuesto. Me dice, ¿sabes qué? Te regalo 6 horas de salas de juntas. Y dice, esas 6 horas de salas de juntas las puedes usar y aquí puedes venir y atender clientes. Esas 6 horas de salas de juntas me consiguieron esa operación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esas 6 horas que me regalaron me dieron la oportunidad de atender clientes ahí. Entonces, no es lo mismo atender un cliente en un café. Claro.
que atender a un Sí, cliente por supuesto. en una sala de juntas de un lugar muy premium, muy top, muy padre. Y entonces, y esas 6 horas o sea, y son las 6 horas que tienes que aprovechar sí o sí, ¿no? Y luego fueron 6 horas divididas en dos porque, o sea, vamos media hora, ¿no? Entonces, Oye, casi aplicaste el 80-20, ¿no? El ándale. 20% del Sí, esfuerzo ahí estuvo. sí, o sea, tenían que ser esas 6 horas de salas de juntas. Y Sí. ya, y sí, efectivamente fueron, y fue la última. Entonces, y así fue. Ya, los clientes dijeron que sí, estuvieron de acuerdo, se les enviaron los contratos, se hizo todo, y nada, pues todo se Tu formalizó. primera operación oficial, como quien dice, al tener tú esa cesión de derechos y venderla. No, ahí fuimos intermediarios, o Ok, sea, ahí, o sea, el banco con el recibe el banco. capital, o sea, Ajá. el cliente le paga al banco, pero a ti te paga un fee por hacer eso, Ah, ¿no? ok. Fue Entonces, como tu primera experiencia en ese sentido exacto. de, ok, ok. Sí, o sea, pero eso pues ya se sabía cómo hacerse porque ya me había tocado estar del lado del banco. Ah, ok. Entonces tú le dices al cliente, oye, ¿sabes qué? Págale, le vas a pagar 400 al banco y a mí me vas a pagar 200, así fue, 400 al banco y 294 a Urba, ¿no? Ok. Bueno, a Luis Felipe en ese Sí, sí, entonces. sí. Y así fue esa historia, ¿no? La parte oscura esta de la toma de posesión, los emplazamientos, la recolección de documentos, esa parte no la viviste en esa primera operación, ¿no? No, Por lo que entiendo, porque eras el intermediario, ¿verdad? no, tú eres el encargado de todo. O Ok, sea, entonces, o sea, cuando tú compras todo, o sea, cuando compras una casa en esta situación, apenas va a empezar el juicio. Entonces, ya cuando la compra el cliente, y el cliente es el dueño, tú con esos 294, pues estás brindando un servicio. Entonces, tú con eso litigas, ujú, negocias, haces lo que tienes que hacer. ok. Entonces, eso es lo que, así funciona el modelo de negocio. Entonces, o sea, el cliente compra desde un principio y está comprando, esa casa, por ejemplo, que ese cliente compró, valía, estoy hablando casi 1.800.000. Entonces, de ese entonces. Entonces, estoy hablando que el cliente compró por el 50% de su valor. Y la razón por la que ese cliente compra en ese precio es porque quiere llegar a, pues en un momento, revender Ujú. esa casa, ¿no? Y hacer ganar su dinero. Entonces, para eso tú tienes que brindarle un servicio. Y ese servicio es el de abogacía, el de negocio, en ese entonces remodelábamos también, o sea, y bueno, eran parte de los servicios que se brindaban en Urban y así es como se hace. Entonces el cliente tiene que esperar años para Sí, recuperar claro. su inversión. Entonces es eso, así es como funciona. Sí, yo me llevé todo, contestando a la pregunta, sí, yo me aventé todo el proceso de desalojo, bueno, todo el proceso de trámite, todo lo que ¿Y tú tenía. ya tenías a esa edad tema de abogados, ya tenías conocimiento de, bueno, tú siendo abogado, por supuesto, pero finalmente tenías que obtener como cierta asesoría para ese tema? Sí, claro, o sea, yo ya para eso había pues, visto abogados de aquí de la zona, abogados especialistas hipotecarios, me cobraban una parte de lo que obviamente nosotros habíamos cobrado del Mm. fee, entonces pues ya estaba toda esa parte O sea, presupuestada. ya la tenías todo No, analizado, nunca, o nunca. nunca. Eso es una parte Hasta la importante, fecha ¿no? nunca tienes todo controlado, ¿no? Claro, O no, sea, siempre se sale algo. y en un negocio pequeño, nunca, o mediana empresa, pues siempre va a haber cosas, siempre van a salir cosas y siempre crees que lo sabes todo y aprendes cada año y aprendes todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca se tiene todo preparado, pero si tienes que tener todo preparado Claro. para empezar un negocio, nunca vas a empezar. Ujú. Entonces, tienes que tomar la decisión de decir, yo puedo hacer esto, o sea, sé que puedo. O sea, y aunque no puedas es dar la cara y salir adelante y hacer lo que sea, ¿no? Y por eso son los negocios. Y la gente que hace negocios toma esas decisiones. Claro. No tienes todas las respuestas de, no, sí, yo estoy seguro que puedo con este abogado, no puedo hacer esto. Digo, hasta la fecha yo no le puedo confiar a un abogado que va a llevar el juicio perfectamente. O sea, Claro. entonces, le puedo responder a mi cliente, pero no tengo la garantía de que el abogado me va a salir perfecto, siendo que ya me haya llevado 50 juicios. Puede que ese justo no lo lleve bien. O sea, que le eche flojera, ¿no? O sea, y es lo mismo en muchos otros negocios, ¿no? Tú puedes hacer muchas veces un negocio y puede ser uno que no te salga. Exacto. Nadie es perfecto en ese aspecto, ¿no? Podemos decir que entonces esa transacción fue el inicio de Urban Capital Es correcto. y ya tenías una sociedad. O sea, O sea, una ¿tenías acta un socio? constitutiva, Sí, todo. ¿estabas legalmente constituido? ¿Iniciaste con eso? ¿Cómo fue esa No, o experiencia? sea, O sea, lo era hiciste. nada, Luis Felipe Osuna, así como tal, o sea, Osuna Lavín, ¿no? Y ya, entonces, pero la verdad es que te voy a ser muy honesto, o sea, sí tenía un socio más asesor o sea, no de dinero, nunca aportó capital ni nada, pero fue alguien que conocí y que estuvo ayudándome, una persona que tenía
¿cómo se dice? Tenía mucha experiencia y ya había pasado por varias empresas él siendo empresario y pues conocimos, o sea, me dio mucho feedback, ¿no? Me acuerdo una de las cosas más tontas, ¿no? Cuando pago las oficinas, porque en ese momento que cobramos, ese mismo día fuimos a pagar las oficinas para decir eso, ¿no? Para decir, ya, aquí tenemos oficinas ahí en iOS Office. Y me acuerdo que me dicen, son 20, no sé, 28,000 pesos con 429 con 32 centavos. Y yo así de, pues pagué 29. Y para mí eso fue como lo más normal, ¿no? De pues Sí. ya pagué 29 y listo. Y me dicen, no, tiene que cuadrar la factura, porque es eso, o sea, pagas Sí. eso. Y yo así de, no entendía, o sea, Claro. es un tema de impuestos, ¿no? Entonces, y así, ¿no? O sea, detalles como esos que uno no sabe y que si no tienes un buen asesor, esa es otra cosa que si no vas a tener socio, tienes que tener un gran asesor Claro. que te dé y que te diga cómo se hacen las cosas, porque tú como emprendedor no sabes y luego te hundes en un vaso de agua y no vas a saber cómo se maneja. Ya. Años después, obviamente, conocí a mi socio y nos conocimos ahí, en el iOS Office. Iniciaste, perdón, te interrumpa, pero iniciaste entonces como autoempleado y tú gestionabas todo y solo dabas esos fees o esas comisiones a las personas que te ayudaban en los procesos. No, de esa primera operación se creó una constitutiva, se Ok. empezó a armar todo y ya se empezó a gestionar, ¿no? Entonces, y sí, se hicieron varias cosas, ¿no? O sea, se aprendió muchísimo también en esa época, ¿no? O sea, pero, o sea, fue 2016, finales del 2016, o sea, la constitutiva fue al año siguiente, o sea, estuvimos un año como Luis Felipe, no como autoempleado, sino como profesionista, como persona física con actividad empresarial, hasta que ya se creó la constitutiva y ya todo lo demás siguió surgiendo más para adelante. Y así fue. ¿Cómo ha sido? Digo, no sé si recuerdes cómo contrataste a tu primer colaborador, cómo fue esa expansión en cuanto al tema de la estructura organizacional, porque hoy en día sé que pues tienes muchos abogados, vendedores, la inteligencia artificial te ayuda mucho en tu negocio, tienes gadgets muy interesantes como lo que es una tarjeta para, que ya me lo explicarás ahorita, ¿no? Pero ¿cómo empieza a constituir ese pequeño emprendimiento, a estar en los ojos de Brasil, China, varias partes de la República? ¿Cómo logras llegar a ese punto? O sea, bueno, primero, mi primer empleado, o sea, o primer colaborador fue pues un amigo, ¿no? Un amigo que, de ese entonces, digo, ya nos hablamos, pero la realidad es que fue una persona que se acercó, veía cómo estábamos sacando, pues al final nos iba bien y todo, y poco a poco se fue acercando y le dije, bueno, pues a lo mejor puedes trabajar para mí, y fue realmente alguien de confianza, ¿no? Entonces, cuando tú estás emprendiendo un negocio, no vas a contratar al mejor, ni al más top, y ni te conviene porque es carísimo. Entonces, cuando estás empezando, contratas a quien se deja. O sea, contratas a quien se deja y a quien se puede y a quien confía en ti. Claro. Porque you're nobody. O sea, nadie va a confiar en ti. O sea, ¿quién eres hoy por qué voy a trabajar contigo? Incluso aunque pagues más. O sea, si otra empresa que está más grande, porque entiendo, o sea, como el mismo empleado va a decir, prefiero trabajar para una empresa reconocida. Claro. O sea, porque yo mismo me siento más orgulloso de eso que trabajar para este vato que no sé qué onda, ¿no? O sea, entonces eso es algo muy importante. Entonces, la realidad es esa. Ahí es donde al principio tienes que contratar a alguien a quien se deje y pues contratas de todo, quien te ayuda a emprender, quien te ayuda a empujar, quien le va dando para arriba, así, hasta que después, poco a poco, vas gestionando gente más especializada, gente más profesionista y vas así haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso fue. Y la razón de por qué empezamos a llegar a los ojos del mundo, la verdad, es por resultados. O sea, fuimos la primera empresa en grabar un desalojo en vivo. Y es lo mejor que se nos puede haber ocurrido. Un Facebook Live, grabando así, la entrega de la propiedad. Porque pues en esta industria hay mucha gente vendiendo, pero muy poca gente entregando, ¿no? Y cumpliendo. Sí. O sea, vender un remate, yo siempre lo he dicho, lo dicen colaboradores de los que sí son muy buenos, dicen, es fácil vender un remate, lo que es difícil es entregarlo, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque es barato. O sea, porque pues te estoy vendiendo algo al 50% de su valor. Claro que es atractivo, va a haber alguien que va a decir que sí, pero cumplir con lo que le dices al cliente, cumplir con las normas y entregarle la casa al cliente, eso es lo que es difícil.
Entonces, cuando la gente empezó a ver que entregábamos, dábamos el resultado, entonces decía, no quiere decir que éramos los únicos que lo hacíamos, pero fuimos los únicos que lo pusimos en Facebook, que lo pusimos al ojo de todo. Claro. Y entonces la gente dijo, estos sí entregan. Y probablemente mucha otra gente también, pero fuimos los únicos. Y hasta la fecha es uno de nuestros grandes éxitos. Nosotros hacemos videos de todas las entregas, ¿no? Ese asesor me dijo, cuando pongas un huevo, cacarealo. Claro. O sea, y hay que saber hacerlo como es. O sea, es decir, esta fue la entrega, esto fue lo que se hizo, esto fue lo que se trabajó. Y la gente le gusta ver el resultado, ¿no? Entonces eso, obviamente hay gente que dirá, no, es que qué triste lo del desalojo, pues sí, también, pero pues, pero el inversionista está feliz, claro. O sea, el que quiere comprar quiere ver eso, ¿no? Sí, o sea, si tú vas a comprar un remate hipotecario, pues tú sí quieres ver con quién voy a comprar, con la empresa que sí cumple con las entregas, mira, ellos ya entregaron tantas casas y así. Claro. Urban Capital, entonces, es credibilidad. Yo es lo que veo en esta parte. Obviamente, toda empresa tiene que generar esa credibilidad para poder ser un cliente contento, ¿no? Claro. Pero así, en 3, 4, 5 pasos, sí me gustaría que le explicaras a la gente cómo funciona este tema de la cesión de derechos, desde el momento en que tienen que obtener esa cesión de derechos, el tiempo que tienen que esperar, porque es de paciencia, sí. y sobre todo, qué es lo que genera ese rendimiento, o sea, que se entienda qué genera el rendimiento. Claro, o sea, digo, es que es muy evolucionado, ¿no? O sea, sí. pero, o sea, ya como lo llevamos nosotros, pero el punto es un negocio financiero, para empezar, no un negocio inmobiliario. Y si tú quieres comprar una casa para habitar, no es tan buen negocio porque lo sufres mucho. Y te voy a poner ahí un paréntesis, pero es algo que últimamente he dicho mucho en algunas juntas. Yo le he entregado a clientes propiedades en menos de 8 meses. Y me dicen, muchas gracias, Lick, pero nunca más vuelvo a comprar esto. Que 8 meses es un tiempo récord. Sí. O sea, un promedio son básicamente 3 años, ¿no? Sí. 2, 3 años. Y dices, ¿por qué? Dices, te entregué en tiempo récord y aún así no agradeces, ¿no? O sea, dices, si esto te fue súper bien. Dices, ¿por qué? Porque durante esos 8 meses tuve incertidumbre, no dormí en la noche, me enfermaba, o sea, sentí miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la razón? No fue culpa mía, ni fue culpa de él, fue culpa de realmente que no era el cliente correcto para el negocio. Entonces, si tú estás sufriendo desde un principio, no compres un remate. El famoso buyer persona, lo tienen como muy identificado ustedes, ¿verdad? Sí, el buyer persona tiene que ser, y va evolucionando, ¿no? Claro. Pero la realidad es que sí es eso, porque, o sea, yo he visto gente ganar dinero bien con los remates que se va muy enojada, porque realmente tenía otra expectativa. Digo, no puedes saber todo, porque desafortunadamente de repente puede llegar un cliente que diga, no, sí, yo sé que esto va a tardar mucho tiempo y no pasa nada, y yo soy súper paciente. Le compran, a los 3 meses, ¿ya está mi casa? Y entonces como que, no, o sea, pero no, entonces, pero bueno, es súper estresante. Entonces, ok, me desvié, pero el punto ¿cuál es? Si vas a comprar un remate, tienes que comprarlo con paciencia, con un negocio financiero, algo que te da mucha calma, porque reitero, no es culpa de nadie, pero al final es la sensación. Si tú tienes, no sé, 1,000,000 de pesos o una cantidad que es tu capital total que tienes en tu cuenta de banco, no lo metas en un remate. Mete el 30% de eso, el 50% de eso. Y vas a estar mucho más a gusto. Porque por lo menos no vas a sentir que está invertido todo, porque me lo han dicho. Es que yo tengo todo el dinero que tenía, todos los ahorros de mi vida, los metí en este negocio. Y tienes estas garantías, tienes esto, lo vas a recuperar. Tranquilo, o sea como sea, esto es lo que... Pero la sensación de lo que se siente eso, sí, claro, es horrible. Entonces, y pues imagínate, sentir eso durante 24 meses, pues es malo. Entonces, primer punto, no comprar un remate hipotecario si es patrimonial, no invertir todo el capital, o sea, deja una parte, o sea, invierte un 30, un 40 y ya conforme te vaya gustando lo vas dando, ¿no? ¿Y qué es comprar un remate? Pues es comprar una inversión a largo plazo, igual que una preventa, pero con más garantías. Estás comprando una casa que ya hoy vale mucho más y que hay que llevar un proceso para recuperar. ¿Se va a recuperar? Sí. ¿Sabemos cuándo? No, no hay un tiempo específico. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 años. Ahora, independientemente de Urban, comprar con Urban es muy diferente, porque Urban te da garantías donde tú dices, oye, yo ya esperé 2 años y en esos 2 años todavía le faltan otros 2. Entonces tú me vas a decir, yo no quiero seguir esperando otros 2, ya me harté, ya me aburrí, ¿ok?
te recompro la cesión de derechos, pero ya no al precio. O sea, te recompro lo que compras, de lo que eras dueño, te lo vuelvo a comprar, yo lo adquiero y ahora te pago un rendimiento. ¿Cuál es ese rendimiento? Pues normalmente es un poquito más alto que la tasa promedio de cualquier inversión, porque es un negocio de un poquito mayor riesgo. Entonces pagamos entre un 20 y un 25 anualizado. ¿A partir de cuándo? Por ejemplo, se obtiene la cesión de derechos que la tienen ustedes, ¿no? Llega un inversionista y a los 6 meses, que a lo mejor podemos decir que ya avanzó un poquito más esto, o un año, decide la persona vender, pero ustedes tienen un tiempo... Promedio, ¿Promedio? Un año. O sea, para vender te recomiendo un año. ¿Puedes vender desde antes? Sí, pero pues antes de 6 meses vas a recibir un 7% o menos. O sea, para invertir en algo tan volátil como esto, no te lo recomiendo. O sea, menos de 6 meses no. Es un negocio, por lo menos para que te genere un rendimiento bueno, estoy hablando de unos 18 meses. Eso es como que lo que es recomendable. Eso si quieres entrar en este negocio y salir y hacer como un cash out, como hacer capital y salir. Está bien. Pero si quieres, neta, ganar muy buen capital, aguántate. O sea, aguántate, porque esos son los premiados. O sea, esos son los que ganan un negocio de hasta el 300%. O sea, de que yo he visto clientes que compraron en 600,000 y que cuando les recuperé la casa por la plusvalía, por la zona, por todo lo que ya pasó a lo largo de 3 años, ya ganaron un 300%. O sea, ya vendieron, ya la casa vale 3 millones de pesos, algo que compraron en 600. Y dices, wow, le fue súper bien. Hasta yo decía, no, mejor la compro yo, o sea, me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, pero el cliente se termina ganando un muy buen capital, ¿no? Claro. Entonces yo he visto gente que se hace muchísima lana, que de verdad pasa de sus ahorros de 600,000, los convierten en 3 millones, pero hay que aguantar, ¿no? O sea, sí puedes ser millonario, te puedes hacer millonario comprando remates, sí, pero tienes que aguantar. Entonces, la verdad, eso es como que a grandes rasgos cómo funciona este producto. Mucha paciencia, mucho tiempo, y bueno, con Urban tienes garantías. Si no vas a comprar con Urban, no hay tema, pero entonces contrata a tus abogados, contrata todo y tienes que meterte de lleno al negocio, ¿no? Y tener mucha paciencia. Y en ese sentido, entrando un poquito al core business, entonces, y lo que lo hace rentable para ustedes es cuando ustedes compran y le venden esa cesión de derechos a otra persona y que entienda un poquito la gente que al ustedes, Urban Capital, venderle a esa persona, ustedes ya se hacen responsable de todo el cierre hasta llegar a la toma de posesión, ¿no? Es correcto. En ese sentido, no hay esas cláusulas, digo, porque por ahí también vi que ustedes tenían 90 días naturales para si una persona pues quiere el cash out, ¿no? Al final de cuentas, esos 90 días naturales, pero el core business de ustedes entonces es, ustedes adquieren la cesión de derechos y al tenerla y venderlo, ahí es donde entra... Nuestro negocio es que compramos muy barato. Y también viene de la reputación que hemos forjado con los bancos y que sabemos comprar bien, porque al final yo estuve del otro lado del mostrador. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, el negocio es que ganamos muy bien o sea, yo compro mucho más barato de lo que te estoy vendiendo. Entonces, si yo te vendo algo en 600, probablemente yo lo compré o en 300 o hasta en 100,000. Entonces, ya tengo un margen de utilidad muy bueno. Ya estás muy, Y por eso puedo aprovechar todas esas cosas que te puedo ofrecer, todos los servicios que te puedo ofrecer, todas las garantías de tecnología, los abogados. Entonces, prefiero venderte a muy buen precio, pero incluirte todo y que ya no te tengas que preocupar por nada, a nada más cobrarte un fee y que tú te vayas por tu lado y al rato regreses enojada porque perdiste el capital que hiciste, ¿no? Que eso pasa mucho en la práctica. Entonces, es un poquito ese el modelo de negocio y pues es muy bueno, es rentable para todos. Y en ese sentido, cuando obviamente hablas de toda la problemática que es el proceso que ya sabemos, ahí no interfiere el cliente, todo es a través de ustedes, desde poderes notariales, o sea, no tiene que haber presencia del cliente. Si el cliente quiere, sí. O sea, si quiere estar presente, puede estar. Lo invitamos hasta el desalojo, a donde quiera. Pero si él no quiere estar y quiere, aquí te doy mis 500 y esos 500 te veo en un año. El cliente se queda con una escritura de cesión de derechos. Ok. Por eso tenemos clientes en Estados Unidos, en China, tenemos clientes en Japón, en Kingston, o sea, en muchos lados, en muchos países. Porque esos clientes entienden el modelo de negocio así. Es firmas tu escritura de cesión de derechos. De hecho, no me pagas hasta que no tienes tu escritura. O sea, eso es algo que brindamos. Somos la única empresa que hace eso. Ya que te di la escritura de cesión de derechos, ahí me pagas. Okay. Tú ya tienes la tuya en tu casa, en tu cajón, y dices, pero esas que te hace dueño.
Claro. pero yo te voy a representar y se firman otra serie de contratos donde yo te represento y yo te hago todo, ¿no? Eso es básicamente. Es como que tú estás comprando una preventa y tú querer ir a echar palazos a la obra. O sea, pues no, pues tienes que dejar que el constructor lo haga, ¿no? O sea, entonces pues si quieres está bien, pero pues al final, o sea, pues ni modo que vayas tú a estar ahí involucrado en la preventa del proyecto, ¿no? Sí, me preguntaba eso porque normalmente ahorita que comentas, bueno, es que hay gente que no duerme y que tiene todo y que está muy estresado porque no tiene su casa y la quieren 3 meses, 6 meses, Sí. pero realmente ustedes ahora sí que llevan la carga pesada de tener todas esas demandas, el conocer, por ejemplo, a la persona, y esa es otra de las preguntas, ¿no? Cuando tú le compras al banco, ¿conoces el perfil de la persona que tiene ¿Del la deudor? propiedad, del Claro, deudor? Claro, somos súper chismosos. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, nos encanta saber Sí. todo, ¿no? Si son casados, solteros. Por ejemplo, si son casados, buscamos a la esposa. Ok. Si tienen hijos, vamos a decir, oye, no debe la colegiatura el señor tal porque no ha pagado su casa y así, ¿no? Ok. Así, entonces, O sea, hay una certidumbre, vaya, de a quién se le está, de dónde se está adquiriendo por aquello de o las sea, malas ¿a vibras, quién ¿no? estás demandando, dices? Sí. Sí, O básicamente. sea, sí, la verdad es que ahí sí nosotros nos volvimos muy buenos en eso. Digo, una historia ahí medio turbia de aquí de Tijuana que pasó, estuvo muy buena. Una vez había una casa abandonada en una colonia aquí que pues ya la compró nuestra cliente, todo, y pues como estaba abandonada, pues decidimos omitir algunos trámites legales y dijimos, vamos a hacer, pues ya está abandonada, vamos a entrar al inmueble así normal y todo. Y entramos, empezamos a sacar, había ratas, había basura, de todo. Empezamos a sacar todo y llegó la policía. Llegó la policía y nos llevaron a todos ahí como a la policía y estuvimos esposados un ratito. Entonces fue todo un tema, ¿no? Digo, no pasó nada, no pasó mayores, pero ¿cuál fue la historia? El tema es que la realidad, dijimos, ¿cómo se enteró? Porque la vecina era su comadre de la De hecho, señora. le aventó Entonces, pero si nosotros hubiéramos ido con la vecina, a lo mejor la vecina nos hubiera pasado el número y la señora hubiera aceptado una negociación. Claro. Entonces podíamos haber llevado, porque ya tenían abandonada la casa. O sea, nos la hicieron nada más por coraje que porque realmente hubiera interés. Y en ese sentido, ustedes no tienen, digo, porque más bien sería la facultad, ¿no? Pero obviamente cuando entra en un proceso de demanda no puedes entrar a la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se puede hacer por el medio, por el otro medio, como lo acabas de decir tú, por la de negociación. decir, ¿sabes qué? Pues me voy directo y te conviene por esto, esto y esto, y que acepten a lo mejor al mes. Sí, de ¿no? hecho ese es el objetivo. O sea, siempre ese es el objetivo. O sea, el objetivo es negociar. O sea, siempre dicen, es que son los malos, somos unos emprendedores villanos. No, o sea, el deudor no es mi enemigo. Claro. Entonces, si puedo yo negociar con el deudor, lo voy a hacer. Y si te puedo ofrecer y te puedo ayudar y te digo, recupera tú tu casa, que la recupere. No tienes nada para recuperarla, te pago una lana y salte. Bueno, no quieres ninguna de las dos, ni modo. Ahí ¿no? es donde hay que hacer lo que hay que hacer. Pero este emprendedurismo funciona así y gran parte de este negocio es aprenderlo a hacer bien y proteger tanto a los deudores como a los inversionistas, pues como a la empresa, ¿no? Y haciendo esas cosas, pues es como se llega a donde uno llega y como tijuanense y mexicano, pues llegamos a muchos lugares y muchos países, ¿no? ¿Hay algún cliente que te haya dicho, sabes que conocer muy bien el perfil para saber que la negociación puede ser antes de esos 3 años? O sea, decir, sabes que este perfil de persona a lo mejor se puede cerrar en 6 meses. O sea, dices directo. De un deudor. Sí, sin que sea la demanda directa. Lo sabes con mucha información, data analytics, muchos análisis de datos, sobre todo vas viendo las necesidades. O sea, si es una persona que no está activamente salarialmente, o sea, que el tipo de carro, cómo están las condiciones de la casa, esas cosas te van dando un perfil, claro. Te van dando una idea, pero no hay un análisis de datos. Una estadística como muy normal, gente arriba de 60 años. Okay. O sea, las personas grandes ya no quieren guerra, o sea, no quieren pelear. Sí. Entonces, normalmente alguien arriba de 60 años, llegas con una buena negociación y te dicen, sí. Y eso es lo que hace que sea muchísimo más rápido el proceso, meses. A veces, okay. no siempre, ¿no? Siempre está el viejito cascarrabias que sí, dice, claro. No, el de up, ahí está. Entonces, así va a ser, ¿no? Siempre hay alguien que no se va a dejar, pero pues al final va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, así es. 3 consejos que le des a los emprendedores o que quieran iniciar en este mundo como inversionistas y que tengan un capital
Pequeño, no sé, 12, porque es desde los $5,000, ¿no? Se puede desde... Sí, dependiendo mucho del activos, ¿no? pero sí se puede, ¿no? O sea, desde unos 5,000, $10,000 te sirven lo suficiente. O sea, por ejemplo, en Urban, desde los $15,000. Ok. Pero tú puedes comprarle directamente al banco desde $5,000, hay casas bien baratas, ¿no? Entonces, pero pues hay que invertirle a otras cosas. Eso en el mundo de inversionistas, ¿no? Consejos de inversionista: no inviertas en algo que no entiendas y no inviertas donde sepas que no está, o sea, que no estás hablando con un profesional. Okay. O sea, busca el track record, busca el background. Digo, pues para mí lo digo bien fácil, ¿no? Porque tengo 10 años y pues tengo un montón de videos. Pero pues sí, la verdad, o sea, si vas a poner tu capital a trabajar, no se lo des a alguien que normalmente no tiene mucho la experiencia, ¿no? Eso es poner en riesgo tu capital. En el tema de emprendedores, no quieras emprender nada más por hacer lana, te tiene que gustar. Mucha gente emprende en este negocio por lana, por el margen que ya te dije. Es padrísimo cuando tú ves los márgenes y dices, gran negocio, eso no te dura. Si haces esto por dinero, no te va a gustar. ¿Y a ti inicialmente te buscabas el dinero? Sí, o no, sea, cero. fue gusto. O sea, sí, o sea, y hasta la fecha, ¿no? Okay. O sea, nos encanta, o sea, lo que hacemos, o sea, y por eso lo renovamos, por eso innovamos, porque claro, nos gusta lo que hacemos. O sea, en verdad nos encanta muchísimo todo este negocio, ¿no? Y haz algo que ames, porque si no vas a ser esclavo al final de algo que realmente no te apasiona, ¿no? Claro. Entonces, pues es eso. Y, o sea, antes de emprender, profesionalízate, o sea, un montón. Trabaja en los corporativos más grandes. Personalmente, eso desde el punto de vista personal, ¿no? Hay empresarios que no han tenido que hacerlo, ¿no? Y más si eres segunda generación, si tu papá tiene un negocio, tuvo un negocio, pues ya medio le sabes y está bien. Pero si no tienes ese background, o sea, entra a trabajar en empresas grandes y mientras más grandes, más vas a aprender, ¿no? Y entonces eso es lo que puedo recomendar, ¿no? Eso, perfecto. Me encanta terminar las entrevistas con un juego. Yo le llamo los 10 de FA. Yo te lanzo 10 palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Puede ser tan corto o tan largo como tú quieras. Tú me dices cuando estés listo. O sea, lo primero que venga a la mente. Lo primerito que venga a la mente. 10 palabras. 10. Ok. ¿Listo? Listo. Va. Urban Capital. Prestigio. Tijuana. Hogar. San Diego. Negocio. Tu socio. Mi mejor amigo. ¿Pasado o futuro y por qué? Futuro, porque el pasado no importa. ¿Comida favorita? Difícil. Mariscos últimamente. ¿Familia? La que voy a construir. ¿Remates hipotecarios? Gran negocio. ¿Dinero? Importante, no imprescindible. Y por último, ¿cómo le pondrías a la película de tu vida para impactar a millones de personas? ¿Cómo le pondría a la película de mi vida? No sé. Distressed Money. Así. El negocio se llama Distressed. Estos son Distressed, activos en problemados. Es como dinero en problemado o Distressed Life. Estuvo bueno. Vida en problemado. Algo así. Muy bien, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Espero que, allá afuera aprendamos mucho más de este tema, que se me hace que va a haber segunda parte porque sí, hay muchísima información que debe conocer la gente. Y agradecerte el tiempo. Compártenos tus redes sociales, por favor. Bueno, mis redes sociales son de urbancapital.mx, es el arroba de Instagram. También Luis Lavín, que lo acabamos de hacer más público ya para que me empiecen a seguir ahí, que no tengo mucho, se me ha aburrido ahí, pero ahí está. Y obviamente el Facebook de Urban Capital y el sitio web, que es top, que es lo mejor que tenemos, es toda una experiencia entrar a nuestro sitio web, que es urbancapital.mx, urbancapital.mx, y también foreclosuremexico.com. Esos son nuestros no, y sí síganlo porque acaban de estar en LPS en China, ¿verdad? De Real Estate en Shanghái. Entonces, Shanghái en diciembre, y ahí van a ver, y estamos sacando muy buenas cosas de lo que estamos sacando, de todo lo que se hizo en China. Estuvo muy bueno. Perfecto, muy bien. Pues locos, acabamos de terminar un gran episodio, por favor no se lo vayan a perder. Ya saben que, como digo siempre, vamos lento porque vamos lejos, pero lo más importante, que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Nos vemos en el siguiente.